Hace 2 domingos estuve trayendo una serie de reflexiones que tenían que ver fundamentalmente con el hecho de cómo la soberbia de los hombres había echado a un lado a Dios y cómo pues prácticamente se había tenido a menos a Dios, al igual que la Biblia nos enseña que sucedió desde el principio, antes de que Dios enviara el juicio del diluvio sobre la faz de la tierra. Los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto los atestó de maldad, al punto tal de que Dios ciertamente determinó un juicio, que fue un juicio universal. Cubrió la totalidad del globo terráqueo. Y reflexionábamos sobre el hecho de que cuando Dios permite que sucedan cosas como las que ahora están sucediendo con el coronavirus, COVID-19, y cómo esto se ha prácticamente regado por todo el globo terráqueo nuevamente. Digo nuevamente como el juicio antes del diluvio o el juicio del diluvio. Pues lo que estamos nosotros viendo es que es un tiempo de prueba y prueba para la humanidad completa y que sin lugar a duda que Dios está obligando a la humanidad a mirar hacia arriba. Dios está diciendo yo estoy aquí presente y no solamente estoy presente sino yo soy soberano y yo soy que gobierno la creación que yo mismo hice con mi palabra. Y consecuentemente los cristianos somos los primeros que somos llamados a tomar en cuenta esta situación y verla desde la perspectiva de Dios. Por eso el segundo mensaje que traje la semana pasada tenía que ver con el que cada uno de nosotros pudiera tener un enfoque correcto de la situación que estaba sucediendo. Porque desde una perspectiva divina, el apóstol Pablo decía que la tribulación momentánea que le estaba sucediendo a él, lo que hacía era producir en él un peso más excelente de gloria. Él decía que para esto él no se enfocaba en las cosas visibles, sino en aquellas cosas que no se ven, porque dice él mismo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, que las cosas que se ven son temporales, pero que las que no se ven son eternas. Y en tiempos de aflicción o de tribulación, la filosofía, y más que filosofía, la perspectiva del apóstol Pablo era, vamos a enfocarnos en las cosas que no son simplemente visibles, las cosas espirituales que se mueven detrás de estos eventos que suceden. Vemos nosotros también que Dios, o vimos nosotros también que Dios simplemente está tratando de que nosotros nos enfoquemos en lo correcto, en lo que ciertamente Él está haciendo, que comienza, lógicamente, ya lo mencionamos, en llamar la atención del mundo sobre Él mismo, sobre su soberanía, su gobierno, su divinidad, a fin de que el mundo pues clame a Él buscando misericordia. Y con esto Dios está demostrándole al género humano completo en todas partes del mundo su insuficiencia desde el punto de vista de su sabiduría, porque ciertamente la sabiduría de los hombres de ninguna manera es capaz de cubrir la mente del Señor. Consecuentemente Dios está ahora haciendo juicio sobre una humanidad que ha rechazado su gracia, que cree que puede simplemente gobernar el universo y que los eventos que se suceden son toda una consecuencia de su accionar. Por eso tanto énfasis en el hecho de que debemos tratar de controlar el cambio climático y prácticamente no consideramos como posible simplemente el que Dios pues tenga por así decirlo, la potestad de enviar simplemente tsunamis y terremotos, y incendios y fuego y qué sé yo, o sea, todas estas cosas que hemos estado viendo en los últimos tiempos y que concluyen ahora, no concluyen, no, continúan con esta pandemia, con este virus, el coronavirus. Sin lugar a duda que Dios está llamando en este tiempo a muchas personas al arrepentimiento. Y comentaba con una hermana que hay esperanza cuando nosotros vemos que el pueblo comienza a clamar a Dios. Y hemos visto algunos testimonios de cómo en muchos barrios, en muchos lugares, dentro de diferentes organizaciones, pues se está clamando a Dios, se está orando. Y sobre todo en este tiempo la iglesia tiene necesariamente que utilizar el privilegio del ministerio intercesor que tiene, ya que Cristo abrió con su muerte el paso libre al trono de la gracia y nosotros podemos acudir a Él en cualquier momento. Él es nuestro intercesor y consecuentemente podemos pedir su misericordia y su gracia, no solamente sobre nosotros,
sobre su iglesia, sobre los que son suyos, sino sobre la humanidad completa. Llamar a Dios a misericordia, y nosotros también en este tiempo que estamos siendo probados, pues manifestarle a Dios nuestra lealtad, nuestra fidelidad, y no permitir que este tiempo sea simplemente un tiempo de disipación, o un tiempo de preocupación, o un tiempo de aflicción, o un tiempo de angustia, sino que sea ciertamente un tiempo de crecimiento espiritual, un tiempo de encuentro con el Señor. En el primer siglo la iglesia se vio perseguida. Y el apóstol Santiago, a final del primer siglo, trata de enviar una carta universal, en la cual, universal me refiero a todos los cristianos, donde quiera que se encontraran. Y en esta carta él pone una serie de énfasis, ¿verdad? Pero hay uno que prevalece y que está en el capítulo 5, versículo 7, y es el hecho de que los cristianos debían tener paciencia en medio de todas las persecuciones del fin del primer siglo de la era cristiana, en medio de todas las tribulaciones por las que estaban pasados. Debían no perder la perspectiva de que el Señor venía, de que el Señor había prometido regresar, y es una promesa que tenemos los cristianos desde la misma ascensión del Señor Jesucristo al reino de los cielos. Cuando los ángeles prometieron que aquel que habían visto subir al cielo, le dijeron a sus discípulos: así mismo le veréis venir del cielo. Y estamos esperando que el Señor Jesucristo vuelva a la tierra a establecer un reino donde haya santidad, un reino donde la maldad sea simplemente suprimida, y donde podamos nosotros vivir en armonía con su creación y sobre todo en comunión con Él. Y en ese contexto, Santiago le dice a los hermanos en la iglesia primitiva: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera del fruto precioso de la tierra, siendo paciente, varias veces la palabra paciente, fíjense, siendo paciente en ellos hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos de otros para que no seáis juzgados. Mirad al que el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo, y aquí es donde quiero poner el énfasis, tomad como ejemplo de paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, habiendo oído a los que sufrieron. Perdón, dice en el último versículo 11, al final dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y a mí me llama la atención en estos versículos, en estos 4 versículos, no solamente el hecho de que hace varias referencias o varias exhortaciones a tener paciencia, sino que toma como un referente a Job. Y a Job se le conoce, a mí me gusta hacer crucigramas, por ejemplo, y cuando se habla de un santo que es caracterizado por su paciencia, siempre la respuesta es Job, ¿verdad? De 3 letras, por Job. Pero es interesante el hecho de que si leemos el libro de Job, no solamente que la palabra paciencia solamente se menciona una sola vez, y en el sentido inverso, cuando Job dice: ¿cómo puedo tener paciencia si me está sucediendo toda esta serie de cosas? Sino además el hecho de que prácticamente por la lectura del texto podríamos decir que Job llegó a impacientarse, y ciertamente más que impacientarse llegó Job, prácticamente Job llegó a deprimirse. Pero sin embargo la Biblia no se equivoca. Y si el apóstol Santiago, que es el Espíritu Santo quien está hablando a través de él, dice que debemos tomar como ejemplo a Job, como ejemplo de paciencia a Job, y vemos también cómo hace referencia a la bienaventuranza que vino sobre él como consecuencia de esa paciencia y de ese sufrimiento por el que pasó, pues cabía preguntarnos: ¿cómo es eso de que Job es un paradigma, un modelo de un hombre paciente? Porque en esta época y en estos tiempos, y posiblemente en las semanas que vienen por delante, tal vez este va a ser precisamente el requisito fundamental para que nosotros podamos sacar provecho de esta cuarentena, si es que de alguna manera podemos decirlo. Porque ciertamente estamos claros en que Dios está en control, estamos claros absolutamente en el hecho de que Dios está enviando un juicio sobre la tierra. Lo que no sabemos es hasta cuándo.
Estamos completamente claros que es algo que es algo espiritual lo que se mueve y que en el trasfondo, el propósito de Dios se compadecen con su naturaleza y su naturaleza es justa, santa y buena y consecuentemente esto es algo que si viene de Dios y viene de Dios, lo creemos ciertamente, no puede ser otra cosa más que justa, santa y buena. Pero sin embargo, la pregunta que nos hacemos ahora mismo es ¿y por cuánto tiempo va a durar esto? ¿Por cuánto tiempo este confinamiento? ¿Por cuánto tiempo vamos a estar contando las víctimas? Tal vez es la primera vez que nos ponemos a contar víctimas, cuando bien sabemos que muchos fallecen diariamente por diferentes motivos y la mayoría de ellos son consecuencias de las guerras, de las injusticias, de las hambrunas, de los abortos, de los crímenes, de la violencia. Pero sin embargo ahora estamos contando los días, estamos contando los difuntos, los muertos, y más que nunca ahora necesitamos nosotros tomar un referente de paciencia, y yo creo que tenemos mucho que podemos aprender en ese sentido en el libro de Job. Job dice el versículo 11 de Santiago que fue bienaventurado en medio del sufrimiento. Dice que fue paciente en esperar en su Dios y que además de esto, como consecuencia de haber sido paciente en esperar en Dios, fue objeto de la compasión y de la misericordia y del favor divino. Y que este fue el resultado con el cual concluyó la historia de Job, lo cual es una historia verídica que se corresponde a la época de los patriarcas. Se considera que Job es posiblemente si no el más antiguo, uno de los textos más antiguos de las Sagradas Escrituras, y que además de esto es un texto que se corresponde a una época en la cual prácticamente la revelación de Dios apenas había comenzado. Todavía, lógicamente, Moisés no había escrito el Pentateuco y el conocimiento que él tenía de Dios era vivencial, absolutamente vivencial, experimental. Sin embargo, es interesante que aunque Dios le atribuye de haber sido un modelo, un referente en cuanto a su paciencia y lo premia por eso, sin embargo, el mismo Job no se atribuía a sí mismo tener ese fruto del Espíritu. Digo fruto del Espíritu porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Es parte de lo que el Señor hace en nosotros. Y fíjense qué interesante que Job dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? Job capítulo 6, versículos 11 al 13. Dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Él está diciendo lo que me hacía referencia hace un rato. Dice, ¿cómo puedo tener paciencia si realmente no sé cuándo es que esto se va a acabar? No sé cuál es mi fin. Además no tengo ya ni siquiera fuerza, ya prácticamente no me puedo valer a mí mismo. Él llegó a ese momento y en el capítulo 6 tenemos ese testimonio. Pero sin embargo vamos a ver cómo se manifestó la paciencia de Job para imitarla, mientras que nosotros mientras tanto estamos esperando a la venida del Señor. Como dice Santiago, ser paciente hasta la venida del Señor. Tomemos como referencia el ejemplo de aflicción de aquellos santos profetas, tomemos como ejemplo a Job, ¿verdad? De manera que podamos nosotros también, pues, experimentar y tener el fruto del Espíritu, la paciencia que realmente necesitamos para este tiempo. Job, en primer lugar, había estado esperando al Señor, estuvo esperando en el Señor y tenía por así decirlo, sus expectativas absolutamente puestas en él, como una consecuencia del hecho de que él tenía una relación íntima con el Señor. Llama la atención que el libro de Job comienza diciendo que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y que este era un hombre perfecto y recto, y dice temeroso de Dios y apartado del mal. Evidentemente, la vida de piedad o la vida piadosa, el temor a Dios, era algo que de alguna manera Dios lo había producido en él, y que no se trataba de un acto de instrucción, sino de una comunión, de un conocimiento de Dios. Conocía a Dios al punto tal de que sabía que a Dios debía tratarlo con temor y con reverencia. Alguna gente dice, ¿pero por qué temer a Dios? Bueno, sí, debemos temer a Dios, un temor reverente, porque sabemos que el soberano creador de cielos y tierra y sostenedor de cielos y tierra, pues no puede ser tratado con ligereza. Consecuentemente, Job era temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Era una persona que mantenía una comunión íntima con Dios. Y esto lo hacía regularmente, o sea, no era algo casual. Era su vida de oración, su vida en la cual él adoraba regularmente a Dios. Llama la atención el versículo 5 del capítulo 1, cuando dice que luego que sus hijos hacían sus fiestas,
Dice, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días él adoraba a Dios, ofrecía sacrificios al Señor, y todo esto simplemente por si acaso él, haciendo la labor de intercesor, podía de esta manera, pues, diríamos, compensar la posible ofensa que sus hijos hubiesen hecho a Dios, porque él ciertamente tenía una comunión íntima con Dios. La paciencia y la constancia del creyente siempre se va a relacionar directamente con su relación con Dios, o sea, va a ser directamente proporcional a su relación con Dios. En la medida que yo conozco a Dios, yo confío más en Dios. En la medida que yo conozco a Dios, pues en la medida que me relaciono con Dios, pues también le conozco más, y consecuentemente nuestra confianza en Él, pues crece necesariamente. Y la pregunta que viene de lugar es sencillamente, ¿qué tanto conoces tú a Dios? O sea, ¿qué tanto conocemos a Dios? Porque hay muchas personas que creen conocerle, pero ciertamente no han intimado con Él. No han intimado porque hay un pecado de por medio que no ha sido perdonado y que simplemente nos separa del favor de Dios, de la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, salvo que alguno sea temeroso de Dios y haga su voluntad. Entonces es cuando Dios le oye. Y consecuentemente hacer la voluntad de Dios es arrepentirse y convertirse a Él y recibir como un regalo y una gracia el perdón que solamente Jesucristo puede otorgarnos, ya que Él fue el que, ocupando nuestro lugar en la cruz, pagó por nuestros pecados. La pregunta es, ¿por qué no pensar en esto? ¿Por qué no reflexionar en cuál es nuestra comunión con Dios? Y en función de eso, aprovechar este tiempo para intimar con Él, acercarnos a su palabra, conocerle de verdad íntimamente. Y en esa medida que nosotros conozcamos a nuestro Dios, en esa misma medida y consecuentemente vamos nosotros a crecer en el conocimiento de Él y en nuestra dependencia de Él, y vamos a poder pues simplemente depender pacientemente y esperar siempre en Él. Job, esperaba en Dios porque sencillamente conocía a Dios. Y Job también esperaba en Dios porque sencillamente él no estaba del todo, por así decirlo, limitado por sus circunstancias. Es cierto que va a llegar un momento en el cual la tragedia le va a golpear muy fuerte, pero sin embargo es interesante que ante la tragedia, cuando van y le avisan a él que sus hijos habían muerto, que su ganado había sido destruido, que había llovido fuego del cielo. Y fíjense, tengo aquí los textos. Dice, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice en el capítulo 1, versículo 16, que aún estaba hablando, cuando vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice el versículo 20, que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Todo lo contrario al lamento, todo lo contrario a la desesperación. Ciertamente, su actitud era de luto y de dolor. Dice, rasgó sus vestidos, rasgó su manto. Dice, se afeitó la cabeza en señal de duelo. Dice, pero se postró delante de Dios y adoró al Señor. Ante la tragedia, en lugar de cuestionar a Dios o decir por qué Dios hace esto o aquello, simplemente adoró a Dios, le rindió tributo a Dios. Le manifestó a Dios su amor, su dependencia, su respeto, y aceptó su soberanía. Él reconoce que Dios es la fuente de provisión para su vida. En el versículo 21, la expresión de Job fue la siguiente. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él no le atribuyó ningún tipo de despropósito a Dios. De ninguna manera su, por así decirlo, su amor, su adoración, su confianza en el Señor decayó. Muy por el contrario, él pudo identificar claramente que había una mano soberana, poderosa, que estaba detrás de los eventos que estaban sucediendo. Y por eso en ningún momento le va a atribuir despropósito a Dios. Él sabe que Dios tiene un propósito. Y Dios sabe que el propósito de Dios va de acuerdo a su naturaleza. Y que tras cada prueba o cada tragedia que nos sucede a nosotros, si ciertamente estamos bajo la voluntad de Dios, si ciertamente somos hijos de Dios, si ciertamente tenemos comunión con Dios, si ciertamente conocemos a Dios, adoramos a Dios y respetamos a Dios, el propósito de Dios va a ser necesariamente para bien. No sabemos realmente hasta qué punto esta pandemia nos va a afectar. No lo sabemos. Todos los días oímos especulaciones. A veces son científicas o pseudocientíficas. A veces son simplemente lo que le llaman ahora bulos, o sea, mentiras, cosas que realmente son inventos de personas no autorizadas. Pero nosotros sabemos ciertamente por la palabra de Dios, la cual es inerrante, la cual no se equivoca, la cual vive y permanece para siempre, que lo que está sucediendo ahora se corresponde al periodo al cual el Señor le llama en su escritura, en los evangelios, principio de dolores. Principio de dolores sobre la tierra, sobre la humanidad, como consecuencia de haber menospreciado la oferta de Dios de perdón y salvación a través de Jesucristo por la pura fe, por gracia, no por obras humanas, sino simplemente confiando en aquel que entregó su vida hasta la muerte y con muerte de cruz vino a redimirnos de nuestros pecados. No sabemos ciertamente, pero es cierto que cuando todo esto pase será porque Dios habrá cumplido el propósito que tenía. Y cada vez nos manifiesta con esto de que si bien no es el fin, pero sin embargo el fin se acerca, la venida del Señor está cada día más cerca, el que ha de venir ciertamente vendrá. Job esperaba en Dios por encima de cuáles fueran las circunstancias en las que se encontraba. Dios esperaba en Dios porque le conocía de una manera personal. Dios esperaba en Dios también a pesar de la desaprobación de sus allegados. Y esto es algo importante, porque la popularidad de la iglesia no se corresponde, la popularidad del evangelio no se corresponde con la realidad bíblica. La Biblia dice que si al maestro y al Señor nuestro lo desecharon, lo blasfemaron y lo crucificaron, dice, el discípulo no es superior que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Consecuentemente, los verdaderos cristianos no podemos pretender ser monedita de oro y que todo el mundo nos adore, todo el mundo nos desee. Todo lo contrario, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, también va necesariamente, dice la Biblia, a sufrir persecución de un tipo o de otro. Hay países donde le cuesta la vida a una persona tener una Biblia, pues poner la palabra de Dios, hablar de Cristo, predicar el Evangelio. Hay otros lugares donde simplemente se les coarta su libertad. Nosotros hemos tenido la libertad de durante muchos años congregarnos en el nombre del Señor, sin ningún tipo de coacción. Pero quiero enfatizar el hecho de que Job fue confrontado primeramente por su propia esposa. Su esposa lo confronta, lo menosprecia y lo desecha. El capítulo 2, versículo 8 dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Una sarna maligna vino sobre él, una enfermedad terrible. Estaba desesperado con esto. Y dice el versículo 9, continúo leyendo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O como quien dice, ¿aún retienes tus convicciones? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Sus amigos también le reprocharon, no solamente su esposa, sino que vinieron a visitarle y lo que hicieron Elifaz, Bildad y Zofar fue recriminarle, calumniarle, decirle que si
le estaba sucediendo toda esa desgracia tenía que ser necesariamente consecuencia de su pecado, porque Dios estaba castigándole por su impiedad. El mismo Dios que originalmente le dice al propio Satanás, le dice: no has tomado en cuenta a mi siervo Job, dice, un hombre justo, apartado del mal, un hombre santo. Y sin embargo ellos le estaban recriminando, estaban juzgando al siervo de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice la Biblia que para su propio Señor está en pie o cae. Y hay que tener mucho cuidado con juzgar a los siervos del Señor. Pero en fin, lo estaban haciendo. Pero el que solamente busca la aprobación de Dios no necesita de ninguna manera el aplauso de aquellas personas con que se relaciona. Hace las cosas por el Señor y para el Señor y en la fortaleza del Señor. Y ese era el caso de Job. Job esperaba en Dios a pesar de la desaprobación de sus relacionados, a pesar de que su esposa lo desechara. Se deseara mejor la muerte antes de verlo en esas condiciones. Eso me recuerda tantas veces que he oído algunos comentar: bueno, para lo que está sufriendo y para la vida que lleva, mejor que muera. Si no tiene a Cristo, no es mejor que muera. Mientras hay vida, dice la Escritura, que hay esperanza. Si tiene a Cristo, entonces no tenemos nada que opinar. Es de Dios. Cuando Él quiera lo llevará, lo premiará, llevándolo a su gloria. Pero si una persona no es de Cristo, no podemos hablar así. Esta mujer de Job era una mujer que habló como una mujer fatua, una mujer necia, ¿verdad? Simplemente sin saber, maldice a Dios. Maldice a Dios, que va. Está diciendo a Job, culpa a Job a Dios, y consecuentemente ya, con esto, véngate de Dios, desquítate de Dios, maldícelo y muérete. Pero los amigos tampoco les fueron de gran ayuda. Los amigos lo que hicieron fue provocarle una y otra vez, provocarle y acosarle y angustiarle. Y es algo en lo que no podemos caer nosotros. A pesar de las situaciones, tenemos que pedirle al Señor que no nos permita perder la perspectiva, como decía, verle a Él en su trono, y como consecuencia caer en la ansiedad. Y caemos en la ansiedad, nos desenfocamos. Recuérdense, tenemos que mantenernos enfocados en aquellas cosas que no se ven, lo que Dios está haciendo. Y para esto es completamente necesario que nosotros tengamos una perspectiva correcta y que nosotros tengamos ciertamente una relación correcta con Dios. Ahora bien, hay cosas adicionales que debemos ver en cuanto a por qué Job es el profeta de la paciencia. Y es por el hecho de que también, a pesar de que él, en términos de su sufrimiento, prefería no estar vivo, y así lo manifiesta en varias ocasiones, pues sin embargo, él esperaba en Dios. Él justifica su deseo de morir en el sufrimiento que tenía. En el capítulo 6, los primeros 4 versículos, decía Job, respondiéndole a sus amigos: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y que se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Él decía, ojalá en una balanza justa pesasen mi queja y mi tormento, y se darían cuenta el por qué en un momento dado, capítulo 3, versículo 1 al 10, él dice, ojalá yo no hubiera nacido nunca, ojalá hubiera sido un abortivo. Por eso también en el mismo capítulo 3, él llegó a decir que él deseaba el haber muerto en el mismo momento de nacer. Primero dice que ojalá no hubiera nacido, ¿verdad? Luego dice, ojalá me hubiera muerto cuando nací. Y después termina diciendo en el mismo capítulo 3, versículos 20 al 26, que él deseaba en ese momento que Dios le quitase la vida. Y era simplemente que tenía un sufrimiento y un tormento tan grande. Esto lo llevaba a hablar de esa manera. Pero qué interesante el hecho de que él dice, por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, simplemente fue algo que en su naturaleza humana y en su dolor, en un momento dado salió de sus labios. La desesperación por el dolor. Y sí, es cierto, nosotros somos muy vulnerables. Lo somos ciertamente. Y no hay nada malo en el hecho de que lo reconozcamos. Y no hay nada malo ni nada pecaminoso en el hecho de que nosotros manifestemos a Dios nuestra insuficiencia y nuestros temores. No hay nada malo en eso. Pero sin embargo, Job
a pesar de todo eso, tenía su esperanza puesta en el Señor. En ningún momento se desenfocó, en ningún momento pensó que había otro motivo, otra razón por la cual estaban sucediendo estas cosas. Habían sucedido sobre él estas pruebas, estas calamidades, esas tragedias, y todavía él estaba siendo sometido a prueba. No cuestiona en ningún momento el hecho de que Dios en su soberanía lo decidiera así. Pero fíjense cómo llega él en un momento dado a decir, en capítulo 6, versículos 8 y 9, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que le agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Él decía, en ningún momento él pensó en quitarse la vida, ni pensó en nada, absolutamente de eso. Dice, el dolor es tal, el sufrimiento es tal, ¿verdad? Que sencillamente, ojalá el Señor simplemente terminara con mi vida. No obstante, la Biblia dice que Job es un referente, un modelo, un paradigma de la paciencia que debemos tener los santos, sobre todo en tiempos de tribulación o en tiempos de pruebas y en la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Y por ahí fue que comenzamos originalmente. Y esto es precisamente también lo que confirma el apóstol Pablo y es lo que Santiago enfatiza en los versículos que leímos. Job esperaba en Dios. Job estaba deseando ciertamente tener un intermediario, un intercesor, que tenemos nosotros, pero que él no tenía. Él no tenía quien argumentarle. Él no tenía ni siquiera por así decirlo, un sacerdote que intercediera por él. Él ofrecía sus propios sacrificios. Estamos hablando de los inicios de la era patriarcal. Consecuentemente, él, sin pretender tener ningún tipo de mérito que lo justificara, él escribe lo siguiente. Él dice lo siguiente. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Cuando le decían que el pecado traía como consecuencia el castigo, él decía, sí, yo sé que es así. Dice, de ninguna manera yo me puedo justificar delante de Dios. Él no pretendía reclamar su justicia. Por lo menos en este momento no lo hacía absolutamente. Además él decía, total, ¿qué hago? Yo no voy a pelear con Dios. Si quisiera contender con él, dice una sola cosa, que él me cuestionara. Si me llevara delante de él en juicio, sencillamente yo no podría darle una respuesta satisfactoria. Job esperaba en Dios, pero realmente él se sentía insuficiente delante de Dios por su condición pecadora. Pero sin embargo, él anhelaba tener un intercesor, un intermediario, un árbitro. Y esta es la expresión gloriosa que vemos nosotros en el capítulo 9, los versículos 32 y 33. Cuando él, hablando de Dios, dice, porque no es hombre como yo para que le responda, para que yo le responda, y para que vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros, refiriéndose entre Dios y él, dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Él sencillamente decía, lo que yo quisiera es que de alguna manera, en vista de que mi piedad no es suficiente, en vista de que mi condición de pecador ha hecho que Dios ponga su mano sobre mí, pues yo lo que quisiera es que hubiera alguien que pudiera interceder por mí, alguien que pudiera estar en medio de nosotros, alguien que pudiera ciertamente tener, por así decirlo, el conocimiento de mi condición y pueda ciertamente tener acceso a Dios. Y es interesante esto porque es precisamente lo que tenemos nosotros en Jesucristo. La Biblia enseña que nosotros tenemos a Jesucristo como mediador, no a la Virgen, no a los santos, no a ninguna divinidad, ni deidad, ni ningún hombre, ni ningún sacerdote, ni ningún pastor, tenemos a Jesucristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro árbitro. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre. Dios vino al mundo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso, resucitando al tercer día, fue exaltado. Está a la diestra de Dios y desde allá dice la Biblia que a la diestra del Padre intercede por nosotros. Sí tenemos un mediador, sí tenemos un abogado, un intercesor, sí tenemos alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo,
de acuerdo a nuestra semejanza, solamente que Él no pecó, pero Él conoce nuestras debilidades, Jesucristo. Y Job esperaba poder tener ese intercesor que nosotros tenemos, y que ciertamente Jesucristo lo era, y lo es, y lo ha sido para él, solamente que en su tiempo todavía no había consumado su obra redentora en la cruz del Calvario. Hermanos, Job es un modelo de paciencia, porque Job esperaba en Dios a pesar de que su deseo no era seguir viviendo. Dios esperaba en Dios, deseando que alguien intercediera y abogara a su favor. Y Dios esperaba en Dios simplemente porque tenía confianza en las promesas que Dios le había dado. Y la primera promesa tenía que ver con la salvación. Él confiaba en que tenía un Salvador. Tanto así que en el capítulo 13, versículos 15 y 16, Él dice: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Él dice: yo sé que el impío no va a entrar en su presencia, pero yo sé, está diciendo, que Él me va a salvar. Él me va a salvar. Y por eso, aunque Él me quitara la vida, dice, en Él yo voy a esperar. Un hombre que pacientemente esperó en el Señor, como decía el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y sí, fíjense otra cosa interesante, como él también esperaba no solamente la promesa de salvación, de vida eterna, sino además de esto, esperaba de una manera muy específica tener un redentor, y no un redentor cualquiera. Y por así decirlo, esta es no la primera, porque sin lugar a duda que la promesa de la redención está en Génesis, en la simiente de la mujer, luego de la caída en el pecado. Pero sin embargo, esta es una mención, vamos a llamarla primigenia, ¿no?, de la realidad de la redención lograda por Jesucristo resucitando al tercer día de entre los muertos. Lo que precisamente se celebra este domingo de resurrección, la promesa de un redentor resucitado que le libraría a él también de la muerte y le presentaría delante de Dios. La expresión más gloriosa de este libro, sin lugar a duda, es la que está y manifiesta la fe, la constancia y la paciencia de Job. Es la que está en el capítulo 19, versículo 25 en adelante. Cuando él, todavía en medio del sufrimiento, decía: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué interesante. Sin lugar a duda que era una visión completamente profética de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En la expectativa de la resurrección de los muertos, en la expectativa de la redención lograda por Cristo, pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Job estaba absolutamente confiado, absolutamente seguro de que podía esperar en el Señor, no obstante la situación en la que se encontraba. La conclusión es muy apropiada, y sobre todo considerando el hecho de que el mundo celebra, digo el mundo, sobre el mundo religioso, pero el mundo en general celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él resucitó y que Él vive y que vive para siempre. Y sabemos no solamente que vive para siempre, sino que sus brazos están extendidos para recibir a todo aquel que por la fe, con un corazón contrito y humillado, se acerca a Él. Porque para eso vino, por eso murió y por eso resucitó al tercer día, para proclamar la victoria sobre la muerte y sobre el infierno. Y es el mismo que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es el mismo que hoy día salva a los pecadores por fe, solo por medio de la fe. El propósito del libro de Job no es explicar el sufrimiento ni el dolor, sin lugar a duda, sino más bien ayudar al creyente a soportarlos. El libro de Job lo que hace es alentarnos a tener más dependencia de Dios, más fe en Dios, porque enseña que Él está en control, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Inclusive en ocasiones cuando parece que nada tiene sentido o que nada tiene final.
Traté de indagar en el mismo libro de Job y a lo largo de todas las escrituras qué tiempo duró el padecimiento de Job. Y saben, no hay una respuesta. Sabemos sobre la misericordia del Señor sobre él. Sabemos que finalmente el Señor no solamente le restauró la salud y vivió 100 y pico de años adicionales, sino que además de eso le dio hijos y hijas y bienes y de todo. Pero lo importante es que él esperó en el Señor, descansó en el Señor, y no importa cuánto haya durado su sufrimiento. Algunos dicen que seguramente cerca de un año, no se sabe realmente, pero el tiempo que sea que haya durado, él estuvo esperando en el Señor. No obstante el dolor, no obstante los momentos de desesperación, no obstante el momento en el cual puede haber caído en alguna depresión, haya querido o deseado realmente ir a la presencia de Dios, pero en ningún momento dudó de su Salvador. Lo que hizo fue anhelar ese árbitro, ese intercesor, ese redentor que pagara por sus culpas, ese abogado, ese quien lo representara delante del trono de Dios y abogara a su favor. Job ciertamente es un hombre que es un referente de paciencia. Y en este tiempo, pues tenemos que esperar en el Señor. Esperar. ¿Cuánto? Lo que Dios quiera. Y es un tiempo de aprovechar. Aprovechar para que mientras esperamos, pues hagamos lo que hacía Job desde antes, que era intimar con Dios, conocer a Dios, adorar a Dios. Que sea un tiempo de adoración para su pueblo y que sea un tiempo de arrepentimiento y de conversión para los que no tienen a Dios como su Señor, a Jesucristo como su Salvador, aquellos que no viven para Dios, aquellos que no tienen esperanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz domingo de resurrección, si queremos llamarle así. Bendiciones.